Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver. Tome nota de esas expresiones. Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Gracias, Padre, por su palabra. ¿Puede sentarse, hermano? Aleluya. Dios es bueno. Anoche también tuvimos un culto glorioso de damas, ¿verdad? Donde Dios ministró de una manera especial. Aleluya. Dios bendiga las damas que han cerrado, ¿verdad?, con su programación en cuanto a los cultos, pero todavía tienen algo pendiente que hacer todavía, ¿verdad? Tienen un compartir. Y por ahí viene el de caballeros, ¿verdad? El de caballeros viene ya este próximo fin de semana, si Dios nos tiene aquí todavía. Amén. Hacer también un cierre con broche de oro. Después vienen los jóvenes, ¿verdad? Después vienen los niños. Y por ahí seguimos de fiesta con Jesús. Y al cielo. Aleluya, amén. Así que esta iglesia está de fiesta, ¿verdad? Y no hay mejor lugar que estar de fiesta en este lugar con Cristo Jesús, ¿verdad? Y hacer las cosas como Dios manda. Ayer estuvimos de fiesta desde las 2 de la tarde, ¿verdad? La boda de Lili con Jonathan, ¿verdad? Y estuvimos de fiesta, nos gozamos y comimos y hicimos de todo, ¿verdad? Aleluya, qué bueno. Gracias a Dios que no se me fueron de luna de miel, aquí están. Sí, porque aquí el miembro que se vaya de luna de miel después que se case lo ponemos en disciplina. Sí, pues ¿cómo es posible que no lo va a tener 30, 40, 50 años ahí en la casa? Pues ¿para qué va a ir a gastar dinero de luna de miel por ahí? Si se casó para estar con ella todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y para qué más luna de miel ahí? Aguántense los dos ahí. Aleluya, pero nos estuvimos gozando ayer, aleluya, y cerramos con broche de oro, ¿verdad? Con un culto glorioso, aleluya. Pero queremos esta tarde, hermanos, tomarnos unos minutos, aleluya, para compartir lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, aleluya. Creemos que Dios ha de hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Aleluya. Y esta tarde quise tomar esta historia que tenemos aquí en el capítulo 3, ¿verdad? Porque quiero que nosotros, hermanos, más que todo miembros, ¿verdad? Y aún no miembros de la congregación, nosotros vemos que se nos acerca una semana, ¿verdad? De trabajo, de reorganización, aleluya. Y creo firmemente que Dios nos ha escogido para este tiempo, para llevar a cabo la obra del Señor, ¿verdad? No trabajamos para ninguna institución en la tierra, sino para el reino de los cielos. Y cada uno que nos prestamos para hacer algo, nosotros tendremos la recompensa del Dios eterno. Así que quiero esta preciosa hora quizás no darle únicamente ese enfoque, sino que nosotros, hermanos, entendamos esta tarde, esta noche, que Dios quiere usar nuestras vidas, quiere bendecirnos. La historia, la vida de Moisés se divide en 3 etapas. ¿Usted sabía esto? La historia de Moisés se divide en 3 etapas de 40 años cada una. Moisés, dice el capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 7, que murió a la edad de 120 años. Aleluya, ¿verdad? Entonces vivió 40 años en Egipto, ¿verdad? Vivió 40 años en el desierto y vivió 40 años con el pueblo haciendo la obra del Señor. Así que cuando nosotros vemos la historia de Moisés, nosotros vemos que
que podemos muchos de nosotros identificarnos con esa historia, con esa vida de Moisés. Porque Moisés, sus primeros 40 años que vivió en Egipto, fue un hombre que conoció la cultura, conoció tantas cosas, cómo trabajaban los egipcios, cómo se organizaba el ejército egipcio, cómo era la cultura, cómo eran las enseñanzas, tantas cosas, ¿verdad? Que Moisés pudo aprender en 40 años, aleluya. Pero me llama la atención porque, ¿verdad? Lo dijimos el domingo pasado, que Egipto es tipo del mundo. Aleluya. Y Moisés, nos dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 11, que Moisés dice, cuando ya fue grande, rehusó, o sea, negó, o sea, no aceptó el ser llamado hijo de la hija del faraón, aleluya, y disfrutar de los deleites temporales de aquel mundo, dice, sino que se pudo identificar él con el pueblo de Israel, la descendencia de sus padres, con el pueblo de Dios. Él dice que no aceptó el llamarse él hijo de la hija de faraón, él no aceptó llamarse egipcio, aunque se lo quisieron meter en la cabeza que era egipcio, que era egipcio, él dijo, yo no soy egipcio, yo tengo sangre de hebreos, ¿verdad? Entonces Moisés rehusó en su tiempo, pero sin embargo quisieron inundar su mente de costumbres que no valían la pena, y él dice, yo no quiero esto, porque como que Moisés sabía que había algo más. No se olvide que Moisés nació con un propósito, aleluya. Moisés nació con un propósito, todo fue plan de Dios, porque lo dijimos el domingo pasado, Moisés es tipo de Cristo, nuestro gran libertador, aleluya. Así que Moisés nació con un propósito, y al igual como a Moisés persiguieron a la edad de 2 años para quitarle la vida, así también a Jesús lo persiguieron para quitarle la vida, ¿verdad? Aleluya. Pero me llama la atención porque Moisés, aunque nació en ese ambiente, aunque creció en ese ambiente y vivió en ese ambiente por 40 años, él dijo, yo creo que hay algo mejor aquí, yo no puedo. Imagínense, ¿quién no hubiese querido, verdad, disfrutar de los deleites de Egipto, siendo el hijo de la hija de Faraón, verdad, por crianza, siendo alguien de suma importancia en Egipto? Yo creo que él lo hubiese aceptado mejor eso, verdad. Él hubiera disfrutado de verdad, camellos de último modelo, carros de último modelo, y verdad, y de todo hubiese disfrutado Moisés. Pero él dice, no quiero esto, porque yo sé que hay algo mejor. Por eso es que dice la palabra del Señor que se mantuvo como viendo al invisible. O sea que Moisés sabía que había algo más que disfrutar, aleluya, porque nació con un propósito, todo era un plan de Dios. Así que él vivió esos 40 años en Egipto, y me llama la atención porque al igual que nosotros vivimos en Egipto, aleluya, vivimos en ese mundo, y pareciera que disfrutábamos la vida y pareciera que la pasábamos bien, pero lo único que estaba haciendo Egipto era destruyendo nuestras vidas, aleluya. Y lo dijimos el domingo pasado, ¿verdad? Que destruía nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra salud. Se iba también ahí, ¿verdad?, hacia abajo, porque el cuerpo no fue diseñado por Dios para meterle tanta basura que este mundo se ha inventado. Pero sin embargo el hombre le mete y le mete y le mete cosas, y después cuando ya llegan a una edad, esas cosas que han tomado, esas cosas que han bebido y que han comido, les pasa la factura, y entonces después están pidiendo milagros de Dios, ¿verdad? Aleluya. Pero me llama la atención porque nosotros vivimos en ese ambiente y nos quisieron meter eso, ¿verdad? Y algunos practicamos más allá de una religión quizás, aleluya, porque creo que tengo algunos aquí que saben persinarse muy bien, porque ellos parecían que había una divinidad, una deidad a quien se le debería de respetar y honrar, pero de repente se les olvidaba, y como estaban en Egipto, estaban en el mundo, de repente se iban otra vez a disfrutar de las cosas del mundo, ¿verdad? Allá se iban otra vez a la cantina, allá otra vez a los bailes, pero de repente se acordaban que había una deidad, aleluya, y le rendían, ¿verdad?, tributos, y querían ellos rendirle culto. Pero en ese ambiente nos creamos nosotros también, al igual que Moisés. Pero de repente, por cuestiones, ¿verdad?, donde Moisés, por el celo que sentía por el pueblo, aleluya, los descendientes de Abraham, como él se identificó, dice la palabra del Señor que
porque vio a un egipcio que estaba golpeando a un hebreo, y eso no le gustó a él, y dio muerte al egipcio, ¿verdad? Quizás en sus impulsos humanos agresivos le dio muerte a ese egipcio, y de repente le tocó que huir de Egipto, y estuvo y se fue hasta el desierto, a Madián, dice la palabra del Señor, y ahí estuvo 40 años Moisés. Ahora Moisés tiene una edad de 80 años cuando tiene esta experiencia, este encuentro con el Señor, aleluya. Y Moisés me llama la atención porque dice la palabra del Señor que él pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro. Y sabe usted que era un oficio, hermanos, un oficio bien para una persona como Moisés, era lo más bajo, porque él haber nacido, haberse criado en el palacio de Egipto, haberse criado, ¿verdad?, bajo ese ambiente, aleluya, donde lo tenía quizás todo, ahora siendo pastor de ovejas, lleno de polvo, lleno de estiércol, lleno de suciedad. Ahora eso era una bajeza para él. Eso fue quizás lo peor, vamos a decir, lo que vivió Moisés esos 40 años siendo él el pastor de esas ovejas, aleluya. Pero eso me habla a mí. ¿Sabe qué me habla a mí, hermano? Nosotros, aleluya, en un momento dado, ¿verdad? Yo creo que aquí muchos de los que estamos aquí, aunque parecía de que estábamos disfrutando del mundo, pero siempre había algo que nos llamaba la atención de asistir a alguna iglesia o escuchar algún predicador o escuchar alguna alabanza, pero sin embargo no queríamos todavía entregarnos al Señor, ¿verdad? Aleluya. Y yo creo que este tiempo que Moisés pasó en el desierto fue una desconexión, fue una separación que hubo. Ya no escuchó nada de Dios. Imagínense, en Egipto él escuchaba de su madre, ¿verdad?, biológica, de sus parientes, y los hebreos escuchaban que había un Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él escuchaba todo esto. Sin embargo, Moisés hubo un tiempo que se separó por 40 años, aleluya, y él ya no escuchó esto. Ya él no escuchaba de ese Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Ahora él está desconectado. Esos 40 años que vivió en el desierto fueron los años más tristes de Moisés, aleluya. Y yo creo, cuando leo este pasaje que dice la palabra del Señor, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, aleluya, sacerdote de Madián, llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta el monte Horeb, el monte de Dios, aleluya. Y me llama la atención porque yo creo que fue Dios el que planeó este encuentro, hermano. Yo creo que fue Dios el que planeó este encuentro, el que preparó todo el ambiente, todo el escenario para que Moisés pudiera llegar hasta donde él estaba, aleluya. Imagínese usted Moisés salir aquel día a pastorear sus ovejas. Mire, los pastores en aquel tiempo, ellos salían y no regresaban hasta un mes, 2 meses, 3 meses después regresaban con las ovejas. Ellos no iban un día y regresaban otro día o el mismo día, no, ellos salían a pastorear y ellos regresaban después de un tiempo con las ovejas. Ellos vivían en los montes, en los campos, aleluya. Y dice la palabra del Señor que Moisés, pastoreando las ovejas de Jetro su suegro, llegó por todo el desierto hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y aquí es donde quiero entrar en el mensaje, porque este tiempo de este día en adelante, aleluya, va a cambiar la historia, va a cambiar la vida de Moisés, va a cambiar la mentalidad. Aunque estos 80 años atrás él puede recordar tantas cosas, él puede pensar tantas cosas, él se puede ver a sí mismo y decir: qué desgracia, hasta dónde he caído, ¿verdad? Aleluya. Pero después de este día, después de este encuentro en adelante, todo va a cambiar para Moisés. Así que Dios dice: hay que hacer algo aquí. Y me llama la atención porque Dios, hermanos, dice la palabra del Señor que en Egipto se levantó un faraón que no conocía la historia de los hebreos, ni conocía la historia de José. Por lo tanto, este faraón oprimía al pueblo, y Dios, dice la palabra del Señor, que escuchó el clamor del pueblo y lo reconoció. Y luego que lo reconoció, dice Dios: es tiempo de sacar al pueblo. Pero ahora dice Dios: ¿a quién voy a mandar? ¿A quién voy a escoger? Por eso es que Isaías escucha un clamor diciendo: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá en representación de nosotros? Y Isaías
Isaías responde: heme aquí, envíame a mí. Ahora Moisés, aleluya, no sabe que está en la lista, en los planes de Dios, pero Dios sí comienza a ver su lista y dice: el único que califica aquí es Moisés. ¿Por qué Moisés? Porque vivió 40 años ahí. Él sabe muy bien cómo se mueven las cosas en Egipto, él sabe las leyes egipcias, él sabe cómo trabaja Faraón, él sabe todo. Así que el indicado es Moisés, dice Dios, no hay otro más. Y por eso es que Dios le pone el ojo a Moisés, hermano. Y esto, por eso quiero entrar rápido en el mensaje, porque cuando Dios le pone el ojo a alguien, hermano, aunque quiera huir del propósito de Dios, Dios siempre lo alcanzará con su misericordia. Muchas veces nosotros nos queremos echar para atrás, pero Dios siempre anda detrás de nosotros y provoca un momento, un específico tiempo donde nos vamos a encontrar con Él, y a su nombre. Así que Moisés, aleluya, no se imaginaba, nunca pensaba que él iba a ser el candidato. Dios escucha el clamor del pueblo, la oración del pueblo, escucha, aleluya, ese gemir del pueblo. Y dice la palabra del Señor que Dios reconoció al pueblo, y de repente que reconoce al pueblo, desciende. Y ahora ¿quién vamos a enviar por eso? Bueno, dice Dios, hay que preparar el encuentro para con Moisés, porque hay que revelarle los planes eternos que he tenido con él, aleluya. Así que dice la palabra del Señor que Moisés, sin pensarlo, él va caminando y caminando y caminando por el desierto hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios, el escenario, la plataforma, el altar donde Dios había preparado aquel encuentro. Y me llama la atención, hermano, porque la Biblia dice, y aquí quiero ya rápidamente, ¿verdad?, dejarte esta palabra, porque la Biblia dice, aleluya, que llegó Moisés a ese lugar, y cuando llega a ese lugar, lo primero que Moisés ve es que hay una zarza que está ardiendo en fuego, aleluya. Y hay algo que me llama la atención, porque en 3 ocasiones dice la palabra del Señor que Moisés lo único que quería era aquí no vamos a amarrar los cinturones. Porque me llama la atención, porque dice la palabra del Señor que cuando Moisés vio aquello, dice la palabra del Señor que el verso 2, y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Así que lo primero que Moisés hace es ver y que le llama la atención. Moisés primero vio y le llamó la atención. Y hay algo que dice la palabra del Señor, porque Moisés, después de que mira y ve que la zarza está ardiendo en fuego y no se consume, eso le llamó la atención. Pero ¿por qué le llamó la atención? Porque vio. Tome nota de lo que estoy diciendo, porque ya me va a entender por dónde lo quiero llevar, aleluya. El verso 3 dice: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza, aleluya, no se quema? Versículo 4 dice: viendo Jehová que él iba, ¿a qué? ¿A qué iba? Amárrese que nos vamos. Dice, mire, le digo, cuántas veces hemos leído, ¿verdad? Y a veces Dios no nos ministra por ese lado, no por otro. Ahora Dios nos va a ministrar por este lado. Porque dice la Biblia que lo primero que él hace es ver. Y cuando él ve, le llama la atención. O sea, me da a entender, hermanos, que cuando él ve, como que se emocionó. Como que se le alborotaron las emociones y dice: esto me está gustando. Y eso es lo que quiero transmitirte en esta hora, hermano, porque no es únicamente con ver, ni únicamente con ir y ser un espectador emocionado. Sí, hay quienes que se emocionan, se les alborota el hormiguero de las emociones, porque ven al hermano qué bonito toca, qué bonito canta, qué bonito ministra, cómo Dios lo usa, y lo vimos cómo Dios lo usó y lo respaldó, y de repente nos emocionamos y queremos acercarnos más. Entonces, cuando Dios tiene que parar y decir: momento, hay requisitos que llenar.
momento que hay requisitos que llenar. No, pero el hermano no puede hacer, que él ya pasó los requisitos, aleluya. Y la Biblia dice que cuando él iba a ver, Dios le paró el caminar. ¿Por qué le paró el caminar? Porque únicamente quería ver, no quería ser un protagonista, él quería ser un espectador, aleluya. Y déjeme decirle, hermano, los espectadores están en el estadio, en las tribunas, ¿verdad? Y los que están jugando están en la grama, en el césped, están ahí en la cancha, aleluya. Y solamente los que están jugando están disfrutando de aquello y están haciéndolo con pasión. El que está en la grada dice: si yo hubiese sido, yo meto el gol. Yo estaba tan fácil. Claro, porque de la grada, siendo un espectador, todo se mira fácil. Vente mejor y juega con nosotros, aleluya, aquí, porque todos los que entramos en la cancha, nosotros decimos: Señor, estoy dispuesto a llenar los requisitos y pasar por el área donde tenga que pasar para ser un jugador, aleluya, que experimente de cerca esto. No quiero ser un espectador. Dice la Biblia que Moisés lo único que quería ¿era qué? Oh, no, ponelo ahí. ¿Qué quería Moisés? Únicamente ver. Tranquilo, déjeme aquí. Y déjeme decirle algo: en la eternidad, en la divinidad, en la suprema, maravillosa omnisciencia, omnipresencia de Dios, ya sabía que Moisés era el indicado para un trabajo específico que Moisés no se imaginaba. No se imaginaba. Pero cuando ve aquello, hermano, cuando ve el fuego encendido, se emocionó y dijo: yo quiero gozarme aquí de esto. Déjeme sentarme y voy a comenzar a observar esto. Y Dios le dice: no, yo no quiero que seas un observador, yo no quiero que seas un espectador, yo quiero que te metas en la cancha y juegues aquí con nosotros, aleluya. Porque cuando nosotros no queremos, hermano, no nos conformamos con estar en las tribunas, sino que nos metemos. Porque déjeme decirle algo: en las tribunas, ¿verdad que todos lo criticamos fácil? ¿Verdad que sí? Aquí entre no. En las tribunas todos los critican. O los que están viendo por la televisión, pues. No, hombre, ese es tan ruin. Y comenzamos a calificar las acciones del profesional cuando nosotros no sabemos ni. Comenzamos a calificar: ese tipo, sáquenlo. Que lo saquen. Ese tipo, nombre, y con semejante chibola, ¿verdad? Y dice: lo pudiera hacer mejor yo. Y semejante pelota, yo lo hiciera mejor. Ese tipo, y ellos son profesionales, pero de afuera los criticamos que nosotros lo hiciéramos mejor. Pero si nos meten a la cancha, ni para repollero. ¿Cómo se llama el que pasa las pelotas? El que pasa las pelotas, ¿cómo le llaman? No le voy a decir nada, hombre, dígame. No, usted me va a decir que mira, no le voy a decir nada. ¿Cómo se llaman esos que alcanzan las pelotas? ¿Alcanza bolas o bolos? ¿Cómo dijo? Pasabola. Allá en nuestras chifurnias, en nuestros montes, en nuestras ciudades civilizadas en Guatemala, allá le decimos repolleros. En México, ¿cómo le dicen usted? No le puedo decir nada, hombre. ¿Cómo le dicen a esos que pasabalón también? ¿Verdad que si nos meten a la cancha ni para eso servimos? Porque de repente la pelota corre más duro que nosotros y por irla agarrando vamos de boca. Ni para eso servimos. Pero sin embargo de afuera estamos criticándolo todo. Estamos observándolo todo. Decimos: ese hermano lo hubiera hecho mejor yo. No, esa hermana, palabrita que yo lo hubiera hecho mejor. Vamos pues, entonces métase al campo pues. Este año métase al campo y juguemos aquí todos. Prestémonos al Señor. Dejemos de ser ya unos espectadores y seamos protagonistas, donde nosotros nos prestemos al Señor. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios vio que Moisés lo único que quería era mirar. Así que Dios no únicamente quiere que él vea, él quiere que experimente.
Dios quiere que experimente, y así quiere Dios con muchos de nosotros. Y en su eternidad Dios ya nos señaló, aleluya, ya Dios nos apartó, ya Dios nos escogió, hermano. ¿Y cómo me garantiza usted eso? Si no fuese así, usted ya lo hubiéramos chocolateado. Si no fuese así, que Dios tiene propósito con usted, mire, Dios no quiere adornos en la casa. Dios quiere gente que se preste para Él y que le digan: Señor, si vas a hacer algo, aquí estoy yo para que cuentes conmigo, porque no quiero ser un espectador, quiero ser alguien que se meta a la cancha. Y mire, déjeme decirle algo. Dios, y esto me impactaba, y me impacta y me impactará, Dios lo puede hacer sin nosotros. Dios podía libertar al pueblo de Israel sin Moisés, ¿sí o no? Dios lo puede hacer sin nosotros. Pero esto me llama la atención y me quebranta: no lo quiere hacer sin nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Dios quiere usarnos a nosotros. Dice la palabra del Señor que cuando Dios ve que Moisés va únicamente a ver, o sea, en otras palabras, no quiere nada con eso. No quiero nada, solamente quiero estar aquí viendo. ¿Y cuántos no hay? Gracias a Dios, aquí no los tengo. Ay, la mitad están así. Dice la palabra del Señor que cuando Dios ve que Moisés lo único que quería era ver. Voy a ir a ver esto, qué bonito está ese culto, y ahí quiero estar donde está la presencia de Dios. Ahí quiero estar viendo y viendo y viendo. Y si te quedas viendo, déjeme decirte algo, aleluya, nunca vas a sentir lo que sentimos nosotros, aleluya. Pero cuando comiences a meterte a la cancha y comiences a disfrutar esto, aleluya, entonces vas a comenzar a ver que lo que te estabas perdiendo había mucho mejor, hombre, aleluya. Nosotros tenemos que dejar de únicamente ser espectadores y decirle al Señor: yo quiero disfrutar esa presencia, yo quiero disfrutar la maravilla, yo quiero disfrutar la bendición, yo quiero ser alguien que marque la historia. Dios lo puede hacer sin mí, porque Él es poderoso, es sobrenatural, pero no lo quiere hacer sin mí. Quiere contar conmigo, y yo le voy a decir: si tú cuentas conmigo, aquí estoy entonces para que se haga tu voluntad. Eso fue lo que dijo María. María, el ángel se le presentó y le dijo: bendita eres entre todas las mujeres, tú fuiste la escogida, tú fuiste la señalada, tú fuiste la marcada desde el cielo, aleluya. Y María, como no hay otra cosa que hacer, ella dice: pues aquí está tu sierva, hágase con ella conforme a los planes eternos de Dios. Y eso es lo que Dios busca: una mujer, un hombre que le diga: Señor, si en tus planes eternos está que yo haga algo, aquí estoy. Dejar un legado, hombre. Él lo puede hacer sin nosotros, pero no lo quiere hacer. Él lo puede hacer. Él podía doblarle el brazo a Faraón y sin Moisés, pero no lo quiere hacer sin nosotros. Qué privilegio, hermano. ¿No ve eso como un privilegio? No ve eso como un privilegio, que Dios se fije en nosotros para llevar a cabo una misión en esta tierra. Dios mío, yo quisiera ser alguien que impacte al mundo. No lo digo por vanagloria, Dios me libre de vanagloriarme y quererme creer el más que todos. Nunca. Si eso está en mi mente y en mi corazón, Dios nunca va a permitir, porque Dios me ama y no quiere mi perdición. Entonces me va a mantener por aquí en los patios, aleluya. No me va a llevar hasta lo último de la tierra. Pero si en sus planes está llevarme hasta lo último de la tierra, pues yo le digo: heme aquí, Señor, aquí estoy dispuesto a hacer tu voluntad, aleluya, porque para eso entiendo que Él me llamó. Te lo dije anteriormente y te lo vuelvo a repetir: Él no quiere adornos en su casa, Él quiere gente que se preste para Él, aleluya. Él no quiere calientacillas en su casa, Él quiere gente que se preste. Cuando le dicen de adorar, Él adora. Cuando le dicen de servir, Él sirve. Cuando le dicen: hermanos, hay que hacer esto, Él se presta, porque entiende que lo que está haciendo, lo está haciendo para el Señor, y lo hace con excelencia, con gratitud, porque está agradecido que Dios ha tenido misericordia.
Ahora, cuando Dios ve que Moisés se está acercando, Él detiene su caminar. Él detiene su caminar y dice: Moisés, Moisés. Dios nos conoce por nuestro nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre. No, Dios ni sabe que existo. Ya te hubiera recogido el Señor. Lo que pasa es que nosotros a veces entramos en un capricho y no queremos hacer nada. Simplemente queremos estar en las tribunas. Dígale que está a su lado y te habla. Dígale. Es que es a ti, es que Dios te quiere. Dígale, pues, es que es a ti, es a usted. No es a nadie más, es a usted. Es a mí que Dios nos quiere usar para este tiempo. Se leía hoy en la mañana, aleluya, que Mardoqueo le manda a decir a Esther: y quién sabe si para este tiempo Dios te puso ahí. Claro, si nosotros estamos con vida y no nos devoró esa serpiente antigua en el mundo, sino que la misericordia de Dios nos trajo acá, aleluya, es con un propósito, hermanos, aleluya. Y déjeme decirle, antes de ser tropiezo dentro de la casa del Señor, quiero ser de bendición a otro. Por eso es que me va a escuchar a usted motivarlo. Vamos, hermano, sacúdase, préstese al Señor, acérquese a Cristo, préstese un ayuno, una oración, acérquese al Señor, porque Dios quiere usar su vida. Dios le dice a Moisés: detente, Moisés, detente, momento. Ahora, esto le llama más la atención a Moisés. ¿Por qué? Porque en medio de la zarza escucha la voz de Dios. Aunque en ese momento él no sabe que es Dios el que le está hablando. En ese momento él no puede identificarse. Él cree que es atrás de la zarza o de algún lado está saliendo la voz, aleluya. Sino que él no sabe. En el versículo 6 es donde Dios le dice: yo soy el Dios de tus padres Abraham, del Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Hasta ahí se identifica Dios. Y él tuvo miedo y quiso tapar su rostro porque no quería ver a Dios. Pero en el principio Moisés no sabe que es Dios el que lo está llamando. Simplemente, aleluya, por cortesía él dice: heme aquí. Pero él todavía no está entendiendo lo que está pasando. Pero Dios quiere darle una tremenda enseñanza a Moisés, porque Moisés, lo que le llama la atención es por qué la zarza arde en fuego y no se consume. En otras palabras, Dios le quería enseñar a Moisés: yo soy capaz de encender una llama en ti que no te va a consumir, al contrario, te va a vivificar, aleluya. Yo estoy dispuesto a encender, así como ves la zarza, un arbusto, aleluya, que es insignificante. Ese arbusto soy yo, ese arbusto es Moisés, ese arbusto somos nosotros. Y Dios es capaz de encender un fuego en nosotros que no nos va a consumir, al contrario, nos va a purificar y nos va a levantar para gloria. Yo no sé si hay alguien que adora a Dios. Dios quiere encender un fuego. Dios dice: yo soy capaz. Si ves que mire, y esto me llama la atención porque Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 me dice que Dios es fuego consumidor, ¿verdad que sí? Hebreo nos dice que Dios es fuego consumidor. Pero ¿por qué la zarza no se consume si es el fuego de Dios? No es fuego de hombres que hay ahí. Porque Dios les quiere dar un mensaje a Moisés: préstate. Así como estás viendo admirado que esa zarza no se consume por el fuego, así quiero hacer contigo si te prestas a mí. Si te prestas a mí, así la gente se va a admirar de ti. Pero si yo lo conozco, si ese juntos jugamos en el charco. ¿Sabe lo que es? Pregúntele a la que está a la par suya y conoce lo que es charco. ¿Qué es un charco usted? Ay, no, ahora sí. No, hermano, yo solo en piscinas. Ay, ahora sí, como está en los Yunais. Ahora sí, no. Uy, yo en charcos. Uy, yo. Ahora sí, no se baña si no tiene una piscina propia en su casa. Porque tampoco le gusta irse a bañar donde están todos bañándose, solito quiere. Sí, a ese yo lo conozco. Sí, esa, Dios mío, si esa nos peleábamos los novios en la escuela, si yo me acuerdo cómo era. O sea, y de repente ve que Dios la usa de una manera extraordinaria y se expresa y comienza, todos se admiran. Dios mío, el hermano Herminio.
Dios mío, el hermano, la hermana, Dios mío. Pero ¿y cómo? Todos se admiran cuando nos ven, cuando nos escuchan, porque ellos saben que éramos insignificantes. Pero vino el fuego de Dios, la gracia de Dios, y cubrió nuestra vida. Y ahora somos lo que somos, porque Dios visitó nuestras vidas y nos llenó. Dele alabanza por favor al Señor y dígale: aquí estoy, Señor. Dios puede, dice Moisés, tranquilo, préstate. Ahora viene, ¿sabe qué? Dios dice: Moisés, momento, yo puedo hacer esto y mucho más en tu vida, pero ¿sabes qué? Vamos a comenzar a transmitirte. Y aquí voy a entrar ya en la última parte del mensaje. Abróchese el cinturón, por favor, porque puede haber turbulencia. ¿Estamos aquí? Vea, dice la palabra del Señor que cuando Moisés se va acercando, el que lo detiene es Dios. Moisés, Moisés. Y yo creo que Moisés dio un frenón que quemó llanta, ¿verdad? O sea, que quedó paralizado con esa voz. Quedó paralizado y de repente quedó atónito cuando esa voz le sale y le dice: Moisés, Moisés, ¿cómo es posible que me conoce? Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Antes que naciésemos ya Él. Cuando Moisés escucha esa voz se paraliza. Ahora la orden es: quita el calzado de tus pies. La orden es, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora me llama la atención, porque creo que Moisés quizás había pasado por ese lugar anteriormente. Creo que quizás Moisés había pasado por ese lugar. ¿Y cómo es que ahora le están diciendo, le están prohibiendo? Aleluya. Ahora le están prohibiendo. Y sabe, esto me llama la atención, hermano, porque Moisés quizás en ese momento no entendía. ¿Por qué me están diciendo que me quite las sandalias de mis pies? Le dicen: porque el lugar en que estás es santo. Pero si aquí he pasado otras veces, si aquí he estado otras veces, aleluya. Y eso nos pasa a nosotros, ¿verdad? Aleluya. A veces decimos: pero si yo pinté esas paredes, yo fui el que puse esa televisión, yo fui el que conecté eso. Sí, puede ser que en un momento donde la gloria de Dios no estaba, te subiste ahí. Pero si Dios está presente y te subes así, aleluya, como quieras, ¿sabes qué? La presencia de Dios nos va a consumir, aleluya, porque cuando Dios se hace presente en un lugar, es lugar santo. Nosotros no idolatramos el lugar, pero sí, cuando Dios se hace presente, ese lugar es prohibido para aquellos que están en pecado. Tenemos que entender que Dios nos está llamando a que conozcamos su santidad para poder disfrutar de su presencia. Hay que santificarnos. Quita el calzado de tus pies. Ahora, el calzado para un oriental es muy significante. Significa mucho. Si usted lee a Josué, le dijeron lo mismo en el capítulo 5 de Josué. Le dijeron lo mismo: quita el calzado, el zapato, las sandalias, quítalos de tus pies, porque este lugar es santo. Para un oriental, para uno del oriente, del Medio Oriente y de todas esas regiones, el calzado significa mucho. Usted sabe que hay gente de por allá del Medio Oriente que no lo deja entrar a la casa con zapatos, ¿verdad que sí? Y luego no le miran la cara si tiene cara de ladrón. No le ven la cara si tiene cara de sinvergüenza. Lo que le ven en los zapatos: ah, ya entendí que quiere que me los quite. Porque para ellos significa mucho. Para ellos el calzado es sinónimo de limpieza. Cuando los quitamos los zapatos, mire a qué le huelen los zapatos, ¿verdad? Mantener limpio. Porque el lugar donde vamos a entrar es un lugar limpio y con zapatos enlodados, imagínense, ¿verdad? Que como que no pega, ¿verdad? Pero también los zapatos nos habla de autoridad. Y hay muchas enseñanzas que podemos ir sobre el calzado, pero no quiero ir allá. Aleluya. Lo que quiero transmitirte, ¿sabes qué? Es la orden que se da. Está bien, yo no te voy a impedir que disfrutes este tiempo, pero si quieres acercarte más, hay que quitar eso. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, lo que está diciendo, ¿sabes qué? Ahora ya no vas a caminar por tu propia cuenta.
Y mire, y esto, cuando yo estudiaba esto, hoy esta tarde lo volví a repasar, me ministraba el Señor, porque nosotros muchas veces, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, no cambiamos ni los zapatos. Y deberíamos de cambiar los zapatos, y no porque sea pecado, es que esos zapatos nos llevaron a lugares que no merecen ni recordarnos. ¿Verdad que sí? Mire los zapatos al que tiene la par suya. Si es cristiano, líder de esta iglesia, y lo mira con tenis, hágamelo saber. Tómale una foto, por favor. Si lo mira con zapatos de vaquero, tómale una foto y me la manda. Pero mire los zapatos, pues, hombre. Sí, porque mire, yo decía, Señor, de verdad que si esto es tipo, ¿verdad? Si esto es únicamente un símbolo, un significado, entonces esos zapatos que disfrutábamos en el mundo para ir a los bailes, ¿verdad? Donde quemábamos llanta bailando, ¿verdad? Ya eso deberíamos tirarlo a la basura. Con hermano Herminio hablo, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero de repente no los quiere tirar porque le trae recuerdo. Yo me recuerdo, con estos zapatos me conquisté a la chepa, bailando quebradita. Y como le trae buenos recuerdos, no los quiere tirar, sin vergüenza. Ay, como que le hallé pachita al agua. Bajita estaba el agua, yo pensé que estaba hondo. Y a veces Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. O sea, lo que nos está diciendo el Señor, esos calzados, ahora de hoy en adelante vas a cambiar tu manera de caminar. Tus pasos ya no van a ser los mismos. Tus pasos, ese calzado te llevaba a lugares inadecuados. Hoy te voy a dar un nuevo estilo de caminar. Aleluya. Por eso te lo dije al principio. De este día en adelante va a cambiar la historia de Moisés. Aleluya. Ahora no le van a poner unos zapatos, aleluya, de pastorcito, de ovejas, aleluya, de animalitos de su suegro, sino lo que van a hacer es que le van a poner unos calzados de siervo, unos calzados de un líder, unos calzados de hombre de autoridad, porque él tiene que entrar a Egipto nuevamente sin temor, aleluya. Y los zapatos me hablan a mí de autoridad, aleluya. Entonces tenía que ponerse los calzados que Dios dice: ahora vamos para Egipto. ¿Y qué vamos a ir a Egipto? Le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y eso no era fácil, pero como tenía que ir en la autoridad de Dios, en los pasos de Dios, bajo la voluntad de Dios, aleluya, Moisés no podía negarse, porque le dice Dios: como estuve con Abraham, Isaac y Jacob, yo voy a estar contigo para respaldarte. Solo hay que ser obedientes a lo que Dios. Lo único que tenemos que hacer es obediente a lo que Dios manda. Puede ser que para usted es una locura, pero para mí es algo significativo. Puede ser que para algunos una vestimenta, hermano, un calzado, hermano. Sí, porque hay hermanas, Dios mío, gracias. No, aquí no están. Hay hermanas, Dios mío, que se miran así como garzas cansadas caminando con unos grandes tacones que disfrutaban en el mundo. Y ahí andan caminando que si desdoblan el pie. Hermano pastor, ay, ore por mí porque me doblé el pie. ¿Y qué pasó, hermano? No, es que el tacón estaba muy delgadito y muy alto. Ay, Dios mío. Hasta eso es pecado aquí. Mire, la hermana que usa tacones y que le cambia su caminado a sensual, esa anda en la chuleta. ¿Sí o no? Esa anda en la chuleta. Esa no, si hay, gracias a Dios, aquí no las tengo. Mis lentes, usted. No las tengo aquí. Aquí solo hermanas santas. Sí, hay unas que se ponen unos tacones. ¿No las ha visto usted? No, es que yo no miro para abajo. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. ¿Verdad? Y nosotros, hasta eso es pecado aquí. No es que la vamos a condenar por eso. Solamente le voy a preguntar si eso la inspiró el Espíritu a hacerlo o fue la chuleta.
Así de sencillo, no lo voy a condenar. Solamente con su relación que tiene con Dios, usted pregúntese si es el Espíritu que la inspira, la motiva a hacer eso. Es que yo sin eso no puedo servir a Dios. Dios, lo único que Dios anhela es que nosotros seamos obedientes a su llamado. Moisés lo único que quería que era Moisés disfrutar, pero Dios quería llevarlo más allá. Dios mío, ayuda. Moisés lo único que quería era disfrutar, era ser un espectador, pero Dios quería darle experiencias, que él tuviera experiencias, aleluya. Pero sabe, había que darle directrices a Moisés, porque el que quiera disfrutar, mire, por eso es que hay gente que emocionado quiere hacernos dar a entender que están bajo la gloria de Dios, la presencia de Dios, y que ellos sienten al Espíritu, y que ellos se despeinan, y que ellos aquí, que allá, y cuando Dios dice tienes que quitarte esto, entonces ellos pegan el grito en el cielo. Y no es uno el que está diciendo eso, es que la Biblia dice. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Aleluya, Efesios capítulo 4. Ahora no me recuerdo el verso, pero usted lo puede buscar en su casa. Dice la palabra del Señor que nosotros, dice Pablo, quítese de vosotros. ¿Qué se tiene que quitar de vosotros? Toda ira, toda amargura, toda contienda, todo chisme, toda vanagloria, todo enojo. Quítese toda gritería, toda malicia. Quítese de vosotros. ¿Por qué dice Pablo que se quite de vosotros? Porque Dios quiere usarnos a nosotros bajo la dimensión de su gloria, de su Espíritu Santo. Pablo dice, quítese de vosotros toda ira, toda contienda, toda malicia, todas esas cosas que se quiten de vosotros, aleluya. Y eso me llama la atención. ¿Por qué tenemos que quitarnos eso? Bueno, y eso es opcional, si usted quiere. Si no, regrese, se puede, aleluya. Pero aquellos que queremos disfrutar de la presencia de Dios, nos vamos a comenzar a quitar, hermano. Y eso no lo puede hacer Dios, pues claro que Dios lo puede hacer, pero Dios ya hizo lo que nosotros no podemos hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer y podemos hacer, Dios nos hace a nosotros responsables. Si tan solo quita esa cosa, yo estoy dispuesto a usar tu vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Si tan solo quitas el calzado de tus pies, voy a llenar tu vida con el fuego del Espíritu Santo. Dele gloria a Dios, aleluya. Pablo dice, quítese de vosotros. ¿Qué cosas? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira. Dios quiere llenarnos de su presencia para que nosotros vayamos a Egipto. No a quedarnos a Egipto, porque lo predicábamos el otro día, sino bajo la autoridad de Dios para traer. Porque Dios tiene un pueblo en Egipto. Dijo Jesús, tengo que ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Están allá afuera, están perdidos. Pero Dios quiere usarnos a nosotros. Pero si no vamos bajo la autoridad de Dios, si no vamos bajo el fuego de Dios, lo que va a hacer el que tiene la par suya es irse a quedar allá al mundo. Eso es lo que va a pasar. Se va a ir a quedar al mundo, cuando Dios lo único que quiere es que vayamos y libertemos a los que están cautivos. Si no vamos bajo la autoridad de Dios, si no vamos bajo la dirección de Dios, si no servimos bajo la dimensión del Espíritu Santo, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a caer a ese mundo y ahí nos vamos a quedar otra vez, aleluya. Pero Dios quiere que nosotros nos despojemos, aleluya, nos quitemos. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Quítese de vosotros todas esas cosas. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque el Espíritu Santo quiere usarnos, aleluya. Pero con ira, con pleito, con chisme, con celo, con contienda, no va a poder el Espíritu Santo, aleluya. Tenemos que estar nosotros prestos para Él, y lo que Él mande a decirnos lo vamos a hacer. Como dijo Samuel, habla Jehová que tu siervo oye. Si tan solo obedecemos la voz de Dios, vamos a ser gente que va a impactar a la humanidad, para que otros vean que lo que Dios está haciendo es digno de ser alabado. Acércate. ¿Para qué? Quita el calzado, tranquilo. Ahora que se quita el calzado, ahora Dios comienza a hablar con él. Bien he visto la aflicción de mi pueblo Israel en la tierra de Egipto, y he descendido, dice Dios. Óigame esa expresión. Dios mío, ya no voy a terminar, pero lo voy a dejar aquí. Dice Dios a Moisés, he descendido
He descendido para sacarlos y llevarlos a la tierra que he prometido a Abraham, tierra que fluye leche y miel. Pero te voy a enviar a ti. Bueno, ¿cómo es eso, Dios? Momento. Tú descendiste para sacarlo y ahora me dices que me vas a enviar a mí. Ahora, cuando Dios le dice a Moisés: yo te he escogido a ti, tú eres el indicado, tú eres el señalado. Ahora Moisés dice: yo no soy. Yo no soy. Ahora Moisés presenta aproximadamente 6 excusas. Lo primero que hace Moisés cuando le dicen: eres tú el indicado, lo primero que hace Moisés, como el que está a la par suya, saca el libro de las excusas. Y aunque no esté pasando nada, se las inventa. Aunque no le hayan hecho nada, se las inventa. Porque hay gente, hermanos, aleluya, con rencillas, con resentimiento. Y pregúntele que no, es que ahí me hicieron esto, no le hemos hecho nada, hombre. Lo que pasa es que están ahí presentando excusas para no prestarse en obediencia al Espíritu Santo, aleluya. Para no prestarse en obediencia. Es mejor la obediencia que los sacrificios. Prestémonos al Señor para que Él haga con nosotros cosas maravillosas. Vea, yo te voy a enviar. Comienza Moisés. Lo primero que sacó Moisés es el libro de la excusa. Yo no soy. ¿Qué va a decir el pueblo? ¿Qué van a decir los hijos de Israel? Yo no puedo hablar. Lo siento mucho, tú eres el señalado. No, yo no. Ahora me llama la atención, termino. Póngase de pie si quiere. Dice el capítulo 33. Dice el capítulo 33 de Éxodos, que Dios habla con Moisés porque vio la rebeldía del pueblo. Y Moisés desde el versículo 10 del capítulo 33, si no me equivoco, hasta el versículo 15, 14 más que todo, ya Dios le ha dicho que va a enviar un ángel, que su presencia no va a ir. Y Moisés lo primero que le dice: ¿sabes qué, Dios? Si tu presencia no va, ¿con quién dice Moisés? ¿Con quién dice? ¿No hubiese dicho Moisés con nosotros? ¿No hubiera sido la mejor expresión de Moisés? Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Pero él dice: si tu presencia no va conmigo, yo no doy un paso adelante, porque no quiero una tierra prometida sin tu presencia. Y eso me llama la atención, porque si usted ve en el capítulo 3 sus últimos versos y el capítulo 4 sus primeros versos, Moisés presenta aproximadamente 6 excusas. No quiere nada con ese Dios que se le ha presentado. No quiere nada. Pero en el capítulo 33 lo vemos que se ha enamorado tanto de él que no quiere caminar sin él. En el capítulo 33 lo vemos que se ha enamorado tanto de él que no quiere dar un paso sin su presencia. Y eso nos ha pasado a nosotros, aleluya. Al principio no queríamos prestarnos. No estoy capacitado, nadie está capacitado, pero tenemos habilidades que Dios ya se dio cuenta. Al igual que Moisés, a Moisés le pasó el lente, el escáner, y vio. Moisés vivió 40 años en Egipto. Él sabe muy bien las salidas y las entradas. Él sabe muy bien cómo trabajan los egipcios. Moisés, así que dice Dios, Moisés es el indicado. Por lo tanto, también con nosotros, Dios ya se dio cuenta que nosotros no estamos capacitados, pero tenemos habilidades que si nos ponemos en las manos de Dios, Dios puede usarnos, aleluya. Y pareciera que al principio no queremos nada con Dios, pero hoy han pasado los años y nos hemos enamorado tanto que no podemos estar sin Él. No queremos servir sin Él, no queremos hacer nada sin Él, porque su presencia lo llena todo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques. Vea, comienza sus primeros 40 años sirviendo al Señor, no queriendo nada con Él. ¿Verdad que así nos ha pasado a nosotros? Así nos ha pasado a nosotros. Queríamos nada. Hermano, Cristo quiere usarlo. El Espíritu Santo quiere hacer una obra maravillosa en su vida para usarlo a usted. No, hermano, yo no. Yo creo que usted se equivocó. Y a veces no nos prestamos para Dios.
A veces lo hacemos así con duda, y lo único que Dios quiere es que lo conozcamos a Él. Moisés comenzó sus últimos 40 años no queriendo nada con Dios, porque parecía que la misión era grande. Pero con Dios todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Moisés en sus últimos 40 años de vida está comenzando con que no quiere nada con Dios, pero está terminando bajo la dimensión de la gloria de Dios. Y Moisés dice: me he enamorado tanto de tu presencia que no quiero vivir sin ella. Me he enamorado tanto de ti. Y eso es esa dimensión es la que Dios quiere. Dios quiere formar ese Moisés en nosotros. Dios quiere formar ese Moisés en nosotros, aleluya. Ese Moisés que no se rinde. Ese Moisés que, aunque el pueblo era un pueblo rebelde, él estaba con gozo, con alegría, sirviendo a Dios, aleluya, a favor de aquel pueblo. Aún hubo un momento que se paró para interceder por el pueblo, cuando Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? Yo puedo destruirte este pueblo y levantarte un pueblo obediente. Y Moisés se para delante de Dios y de en medio del pueblo decirle: Señor, no lo hagas, porque ¿qué van a decir los egipcios? Que los sacaste para matarlos aquí. Y Moisés intercede, aun cuando sabía que el pueblo era rebelde. Pero ¿sabe por qué Moisés intercedió por el pueblo? Porque ya Moisés tenía el corazón de Dios, aleluya. Ya Moisés había sido formado para ser guiado, y lo mismo que sentía Dios, sentía Moisés. La misma compasión que sentía Dios, sentía Moisés. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, aleluya. Llevarnos a una dimensión donde lo que Dios sienta, aleluya, sintamos nosotros. Cuando veamos, aleluya, la necesidad, nosotros le digamos al Señor: si puedes usarme para llenar esa necesidad, aquí estoy, Señor eterno, aleluya. Lo que Dios quiere, hermano, es que alcancemos una dimensión en Él que nunca hemos experimentado, pero solamente lo alcanzarán aquellos que le van a decir: quita el calzado de tus pies, quita todas esas cosas que están impidiendo que mi gloria se mueva en ti y a favor de ti. Hay gente que no ha experimentado la presencia de Dios porque no quiere quitarse de su vida, de su mente y sus corazones rencillas, aleluya, pleitos, contiendas, enojo, ira. Pero esta tarde te dice el Espíritu Santo: arranca de raíz todas esas cosas y llénate de mi presencia. Dios eterno, gracias por tu palabra. Oh, yo siento su presencia.